de nubes. Cuando uno entra a la página de Cloud Seeding, pueden buscarlo ustedes, habla de suprimir el granizo, mejorar o reducir la lluvia, aumentar o reducir la nieve y dispersar la niebla. Y estos son los métodos de siembra. Disculpen que no sé por qué se ve tan mal, pero los avioncitos, ¿ven? Que van o arriba o abajo, depende si son las corrientes de aire ascendentes o descendentes, donde van a inyectar los compuestos químicos para cambiar las condiciones naturales de la lluvia. Y bueno, todos esos son top de siembra, todo lo que ofrecen en base tierra y con base aviones. Yo les muestro rápido, ustedes después pueden seguir investigando. Desde este avión en Sao Paulo, Brasil, se bombardean las nubes. Intentan frenar las lluvias durante la celebración de las fiestas de carnaval. Este aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Esto es clave, con el uso de radares y otros equipamientos. Hoy sabemos que los radares meteorológicos, de acuerdo a la intensidad con que esté siendo usado, pueden afectar las condiciones naturales de las nubes, de la humedad. Fíjense, en Europa, incluso si tenés dinero y te querés casar en un día soleado, podés contratar una empresa que te garantiza el día de sol para tu casamiento. Hace poco vino Madonna a Río de Janeiro y contrató para su espectáculo una empresa que le aseguró que estuviera despejado, como parte de lo que contrató. Fíjense, las empresas de modificación del clima trabajan con las semilleras. ¿Por qué existen semillas transgénicas, o sea, modificadas genéticamente, resistentes al aluminio? Si el aluminio no tendría por qué estar en el aire que respiramos, ni en la lluvia, como se ha detectado en todas partes del mundo, y semillas resistentes a la sequía. Si no se pueden imponer las leyes de semillas, como hace años que están tratando de imponer la ley de que tengamos que comprar las semillas sí o sí para poder cultivar, si no pueden hacerlo a través del Congreso porque la gente se resiste a esto, quiere las semillas libres, pero si vos no tenés agua y lo único que crece es una semilla que está adaptada a la sequía, no te va a quedar otra que comprarle el paquete a estas corporaciones que trabajan con las empresas de modificación del clima. Fíjense, este es San Juan. Nos encontramos en la localidad de Celebrita. Estamos reunidos con la Asociación de Productores del Sur Sanjuanino y el día de hoy se trató la problemática de la sequía. En dicha problemática se plantearon distintos puntos, pero el tema central fue las bombas que arrojan ciertos experimentos que producen transformaciones químicas en las tormentas y eso afecta y agrava aún más la situación de sequía y de forma directa e indirecta a la vez afecta a los productores. Con esto vamos a tener que hacer una revisión de la legislación actual, provincial y nacional, porque esto de que se trabaje en algunos diferimientos con el tema de las bombas para disipar las tormentas, que en realidad lo que están haciendo a veces es perjudicar un poco la zona. A nosotros nos afecta porque al no haber lluvias, esto implica que los animales recorren grandes distancias y se aumenta la tasa de mortandad. También tenemos que ver qué legislación es la que ampara estos diferimientos, estas unidades productivas que tenemos en la zona y ver si realmente cumplen con la ley. Nosotros nos dimos cuenta de la existencia de estas bombas, sobre todo por los sonidos. Bueno, miren, paso porque es mucho para contarles.
pero en ese lugar, en la Sequión, nada más ni nada menos, ni en la Sequión se juntaron como un diferimento de 40 productores donde tienen abundante agua, porque es una zona de acequias, abundante agua subterránea. Ellos sí tienen agua y le cerraron todos los campos a la gente que tenía sus animales pastando, y no solo que no los dejan pastar como antes, sino que no tienen agua porque les cortan las tormentas con los cañones antigranizo. Gracias a que esa gente se movilizó, en San Juan la Defensora del Pueblo tomó el reclamo, hicieron un pedido de informes y lograron una ley que suspendió esto. Pero están todavía con esa problemática de que en general son productores que tienen la capacidad de usar bombas que son carísimas y usar el riego subterráneo. Mientras que el pequeño productor no tiene esa capacidad, ¿no? Miren, esto es en México, el mismo sistema. Le cerraron. Productores del campo de los estados de Michoacán y Jalisco desmantelaron 4 cañones antigranizo en el municipio de Copán y han provocado una ausencia de lluvias y una sequía en diámetro de campesinos y ganaderos de la región. Cuando entraste de gobierno, antes teníamos apoyo del gobierno. Durante 30, 40 años nos apoyaron al gobierno, ¿eh? Y cuando entraste de gobierno, todo nos quitaron. Y luego, no nomás con eso, nos pegan ahora con los cañones de granizo, que nos están acabando con las lluvias, que nosotros atendemos el 100% de las lluvias, y si no hay lluvias, no tenemos cosecha. Yo, mi ganado está así ya, mire, para morirse. Entonces, tenemos 2 o 3 años también con estas gentes que nos prometen que ya no los van a detonar y que van a hacer, y vuelven a hacerlo. Hace aproximadamente 4 años empezamos a notar la presencia de cañones antigranizo, pero nos han dicho que ya tiene aproximadamente 10 años aquí. Pero la deforestación que hay en el bosque, la ambición por el aguacate, por producir aguacate, nos está llevando a un precipicio que quizás las personas que están haciendo esto no se dan cuenta, pero nosotros como ganaderos ya nos está afectando. ¿En qué sentido? Si nosotros teníamos 10 vacas y no hay pasto, tenemos que vender de esas 10 vacas para que las que quedan se las coman a las demás. Entonces, Perdón, paso porque si no es mucho. Pero fíjense, es la realidad que estamos viviendo en todos lados. En general son los grandes productores con mucho capital los que utilizan estas tecnologías. Total, ellos tienen garantizado el riego subterráneo. Acá hay un ejemplo de la tormenta, como nosotros lo vemos en el Flight Radar. ¿Ven? Ese caminito azul es el día de la tormenta, cómo trabajan los aviones inyectando los químicos, y eso es lo que después genera los desastres que generan. Fíjense, siempre muestro que una de las utilizaciones para qué se usa es como un mecanismo de expropiación de tierras. ¿Por qué? Fíjense, esto es San Francisco del Monte de Oro, el noroeste de la provincia de San Luis. En 1996 toda esta región era como aquellas parcelas, ¿ven esas parcelas que son todas cuadraditos? Eran campos chicos de pequeños productores ancestrales de la tierra, y que al quedarse sin agua tuvieron que ir vendiendo sus tierras con 2 cuestiones hicieron: con el corte de tormentas sistemático durante 20 años y con los incendios. Hay un lugar que es paradigmático allá, que es Las Marías, que era un campo de un hombre de toda la vida que no quería vender su campo, y se lo incendiaron año tras año durante 15 años. Un día se cansó, lo vendió, nunca más en Las Marías hubo un incendio. Ahora tiene capilla, aeropuerto, de todo. Todo eso que eran pequeñas parcelas de tierra o pequeños campos, hoy son todos campos
saben reconocer que cada círculo es un riego por pivote, en el medio está la bomba que riega todos esos sembradíos. Eso no es de un pequeño productor ancestral, eso es de grandes empresarios que fueron comprando a 2 mangos las tierras porque la gente, al morirse los animales y al no renovarse las pasturas porque cortaban las tormentas todos los veranos, fueron entregando sus tierras, y eso hoy está en manos del ex gobernador Rodríguez Saá y sus empresas, etc. Bueno, eso en todos los lugares. Aquí tienen, tienen empresas de la granada, tengo entendido, además tienen los árabes con el tema de la alfalfa. En cada región hay grandes empresarios que utilizan estas tecnologías para asegurarse sus cultivos y, total, pueden usar tranquilo el agua subterránea. Fíjense, en el 2022 empezamos a juntarnos, hicimos nuestro primer encuentro, esto como para darles un poquito un panorama de lo que venimos haciendo desde MIPA. Creamos el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo. En San Juan se logró esta ley de suspensión, todas hicimos movilizaciones y manifestaciones en el Arco Desaguadero y en el PON simultáneamente, presentamos petitorios a los gobiernos. En San Luis, después de bastante tiempo conseguimos esa ley, que lamentablemente conseguir una ley no significa que ya hayamos logrado nada, porque si no se cumple la ley, estamos en la misma. Esto en Mendoza, en Córdoba, aquí ustedes también cerquita han hecho cortes de ruta también. Hay mucho para mover todavía, en La Rioja también. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Pasamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o comentario? ¿Vamos? ¿Seguimos? Vamos a ver cómo. Miren, como veíamos recién con los cañones, los de México, los de San Juan, puede ser en base tierra o puede ser con estos métodos que son de siembra de nubes, como estuvimos viendo, o de misiles también. Por ejemplo, en Jujuy se usan mucho los misiles, las tabacaleras usan mucho misiles en base tierra, que funcionan de la misma forma, inyectando determinados compuestos en las nubes. Pero esto es el método de siembra de nubes, que tiene que ver con una aplicación de la ingeniería del clima a escala local o regional, ¿sí? Como estamos viendo en nuestras provincias. Ahora vamos a dar un salto a lo que entendemos que es la parte más complicada de la ingeniería del clima, que es la aplicación de todas estas patentes que vimos, que tienen más de 100 años de invenciones, que desde 1891 se vienen inventando. Toda esa aplicación, todos los descubrimientos de la ingeniería del clima aplicados a escala global, a escala planetaria, que es llamada geoingeniería. Manipular el clima para su control exige la capacidad tecnológica de generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas, tornados, maremotos o terremotos, modificar huracanes, el curso de los frentes lluviosos, pudiendo inducir sequías prolongadas que destruyan los sistemas hídricos y agrícolas de los países. La geoingeniería, por ahora, se discute en algunos parlamentos, se investiga en muchas universidades, se debate en grandes foros científicos, pero a nivel político, a pesar de tantas evidencias, se sigue negando que se esté llevando a cabo. Ese es el gran tema que tenemos. ¿Vieron que les mostré la ley del 2019? Sin embargo, cuando nosotros pedimos informes, nunca reconocen de que esto se esté desarrollando. Se habla en foros científicos, hace poco se hizo uno en Ciudad del Cabo, en África, donde fueron todos científicos, sobre todo lo que llaman ahora el sur global, de los países más vulnerables de América del Sur y de África,
y están tratando de legitimar, o sea, de mostrar como algo positivo la geoingeniería. Fíjense, las tecnologías de geoingeniería son muchísimas, nos llevaría horas, no es el punto es hacer una revisión como para que ustedes se den una idea, pero básicamente se centran en dos enfoques. Uno es la modificación de la radiación solar, y el otro es la eliminación del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces hay un montón de tecnologías de ingeniería del clima enfocadas en esos dos objetivos. Esto parte, ellos justifican que hay que modificar la entrada de los rayos solares y hacer absorción del CO2 en base a que el planeta se está calentando y que es a cualquier precio hay que bajar la temperatura del planeta. Y vamos a ver lo que ellos entienden por cualquier precio. Es bastante grave. Uno de los métodos es la inyección estratosférica de aerosoles. ¿En qué consiste? Inyectar dióxido de azufre y diseminarlo en la estratosfera. Y lo que sabemos es que en la práctica también lo hacen en la troposfera, o sea, no en el nivel más alto de la atmósfera, sino en el nivel más bajo en el que vuelan los aviones comerciales. Está también el aclareo de las nubes cirrus, o sea, aclarar las nubes cirrus para que reflejen la entrada de los rayos solares, y después está la fertilización oceánica, que es un desbarajuste, un delirio total, que están haciendo, inyectándole al océano hierro y otros compuestos artificiales, porque dicen que eso hace que proliferen las algas y supuestamente las algas absorben más el CO2, pero es un delirio total de cambiar las condiciones naturales de la Tierra, que es perfecta, y volverla un ambiente totalmente artificial. Y después todo lo que tiene que ver con modificación del clima, que ya estuvimos viendo. Miren, a ver si se dan cuenta, si les parece normal esto. ¿Ven ahí el avión? Que va dejando, y todas estas capas fueron otros aviones que fueron dejando. Este es el típico bloqueo de la radiación solar. Inyectar compuestos químicos para nublar, hacer un adelgazamiento de las nubes cirrus y de esa forma evitar el ingreso de los rayos solares y supuestamente el calentamiento del planeta. Fíjense, el riesgo que entraña el despliegue unilateral y la posibilidad de convertirlo en armamento es real. Actores privados ya financian múltiples investigaciones de geoingeniería. Estos son todos cielos de San Luis y de distintos lugares del país. Siempre nos responden, no, esas son contrails, estelas de condensación de vapor que dejan los aviones, totalmente natural. Nosotros no nos acostumbramos a vivir en cielos en que los aviones dejan este tipo de estelas que no se borran apenas pasa el avión, sino que permanecen horas y horas y horas, y a medida que van pasando el tiempo se van desgastando, abriendo y cubriendo el cielo con lo que son el adelgazamiento de las nubes cirrus que ellos dicen. Este es un aeroportuario italiano que él se dedicaba a cargar los aviones, el equipaje de los aviones, y en un momento... perdón. Ahí está. Ahí, no me lo toco. Y en un momento le pidieron que empezara a cargar el equipaje adelante, y dijo, acá hay algo que no está bien, y empezó a investigar y encontró, ahora nos va a contar lo que encontró. Parlando con Enrico Giannini, buonasera, benvenuto qui. Ex aeroportuale dell'aeroporto di Malpensa. Io sono l'unico che io sappia che è riuscito a vedere i campioni direttamente delle mobili e portarli in analisi. Al laboratorio da correnti target li hanno trovati positivi. Lì ci sono sopra i vari aerei da cui ho preso il campione, quella è una delle cose che usano per fare geoingegneria.
questo è un 320 dove ho evidenziato tutti i punti da dove escono questi, quello che c'è più sotto il reattore, quello segnato dell'uovo che bisogna fare la dispersione, c'è anche una dispersione che non si vede davanti alla palla del turbofane, poi ci sono i lumini, poi dalle due frecciole per i campioni. Cioè se non esiste un serbatoio esterno all'interno dell'aereo stima, Sono sicuro che ci sono, perché ho provato tante volte la stima, quindi che percorava la riparativa, quindi vuol dire che dentro lì c'era un serbatoio che era stato riempito troppo e l'acqua andava nei comparti bagagli. non ci può essere un pericolo per la salute? Io visto che siamo corretti. Bueno, no sé si vieron que mostraba todos los lugares donde salían los líquidos de los aviones y todos los análisis que él encontró. Yo les cuento que así como en Italia, en España, en todos los ayuntamientos de España, desde el 2014 se vienen haciendo análisis y encontrando cantidades exorbitantes de aluminio, bario, estroncio. Y incluso en Estados Unidos, ya lo vamos a ver, hubo un investigador que tiene un sitio que es Dane Wigington, geoengineering.watch, ya lo vamos a ver, que incluso ellos consiguieron ir con un avión detrás de estos aviones para tomar muestras y encontraron lo mismo, aluminio, bario, estroncio. Esto se ha descubierto en análisis de todas partes del mundo. Hace poco un médico hizo análisis acá en Villa del Merlo y también encontró valores anormales de zinc, de bario y también de aluminio. Él hizo disecar el agua de lluvia porque le llamaba la atención que estuviera tan sucia y eso lo llevó a analizar. Están los estudios del doctor Leonardo Bayona de Merlo. Fíjense, esas son las típicas estelas persistentes que después se van desgajando y quedan estos cielos totalmente anómalos. Cuando nosotros vemos esos cirrus, me pasó la otra vez que venía de San José de la Esquina de dar una charla hacia acá, o sea que tenía todo el frente del oeste, que veía los cumulus nimbus de los cirrus naturales, que resulta que después de un tiempo que se encontraban como con esa niebla arriba, los cirrus se terminaban desgajando y no llovía, por más que hubiera 98% enunciado de humedad y de lluvia. O sea que hay compuestos de la alta atmósfera que al tocar los cirrus naturales hacen que se disperse la posibilidad de lluvia. Ese fue en mi casa que hizo toda una vuelta. Cielos con colores totalmente metálicos que no tienen nada de naturales. Estas franjas que tienen que ver con las radiaciones que están recibiendo las nubes. Ese tipo de patrones que además cuando nos dicen no es normal, porque hay días que tenemos, me ha pasado de salir, yo vivo en el campo, se sube un cerro para atender una llamada y que vayan aviones paralelos en las 4 direcciones dejando estas estelas persistentes, días que dejan las estelas, los trazos durante horas y hay días enteros en que ningún avión deja ninguna traza. Y los meteorólogos dicen, no, eso depende de las condiciones atmosféricas, pero vemos que en las mismas condiciones atmosféricas algunos días dejan trazas y otros días no dejan trazas. Hay muchas anomalías que nadie las puede explicar, salvo con la respuesta de Wikipedia, que es incompleta, y no nos acostumbramos a vivir en cielos tóxicos. Fíjense esos cielos. Esas nubes son fragmentadas con frecuencias. Esto es acá en Coronel Moldes, empezó un día despejado, pasa un avión, deja una estela, después otro, y al cabo de, esto fue 10:30, a la 1:30 el cielo quedó completamente bloqueado. Podríamos estar horas, ¿pudieron ver las letras recién? ¿Todos pudieron leer las letras? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Porque esto, bueno, si no las ven, lo apago. Lo que pasa es que es una entrevista que le hicieron a uno de los principales referentes de la ingeniería del clima, que es
what do you got? What do you call I'm him? doing Mr. Mr. Keith, okay, all right. Now you've got a little book here called "A Case for Climate Engineering." How will we save the planet? Because all the people, all the chicken littles out there are saying the planet is warming up. You don't believe that, do you? I totally believe it. It is warming up, and I've been thinking about, along with many other people, ways to stop it. Okay, does it involve me using one of those little pigtail light bulbs? That is a useful thing to do, and I have those in my house, but I'm thinking about something else. Okay, good. What's the other thing? Because I'd like to do anything other than that. Exactly. Okay, so what do we So do? the other thing is horrifying, is that you could actually spray sulfuric acid in the stratosphere 20 kilometers over our head, and use that to stop the planet warming up. And Okay. ugly tech fix. You could spray something into the atmosphere to spray Spray pollution into the atmosphere to stop it warming. So in the end, pollution saves them all. We owe pollution, we owe acid rain an apology, is what you're saying. A totally imperfect technical fix. Okay. It would have risks. It wouldn't get us out of the long run need to stop polluting, but it might actually save people and be useful. Okay, so how, again, I interrupted you slightly there. How does it work? How many planes are we talking about here? How do you do this? So let's say you wanted to stop it warming in 2020. Yeah. You start with a fleet of just 2 or 3 kind of modified business jets. What, like a G6? Yeah, like a G6. A G6. That's it. A G6. And you put, say, 20,000 tons of sulfuric acid into the stratosphere every year, and each year you have to put a little more, and this doesn't, in the long run, mean that you can forget about cutting emissions. We will need to rein it in. No, we'll get to it eventually. Yeah. It In the meantime, we're shrouding the earth in sulfuric acid. So people are terrified about talking about this because they're scared that it will prevent us cutting emissions. Right, and also that it's sulfuric acid. And you're bearing the lead. Is there any possible way this can come back to bite us in the ass? Blanketing the earth in sulfuric acid, because I'm all for it. This is the all-chocolate dinner. I still get to have my CO2, and I just need to spray sulfuric acid Right? all over the earth. Right question. But we put 50 million tons of sulfuric acid in the air now as pollution, and it kills 1 billion people a year worldwide. Okay, and that's good or bad? It's terrible. But it'll be better if we put more in. We're talking about 1% of that, a tiny fraction of that. So we should reduce that sulfuric acid. If it kills 1 million people, and we're only doing 1% more, we're just killing 10,000 more people. You could do math. Okay. But that's, so killing people is not the objective here. Killing people, not the objective. I just wanted to be clear. I just wanted to be clear. Actually slowing climate change, actually stopping climate change in a way that could help people this generation, people living now, in a way there's no other easy alternative. Can you just do it for part of the planet? Pretty much the whole planet. But could you? Could you just just make things better for the United States? Very hard to do. It seems that this is mostly global. But the big fear is that one country will want it one way and one the other, like 2 frat boys arguing over the thermostat. And in many ways, the biggest fear here, but we have no idea how to actually agree about how to control the planet's thermostat. So let's say the United States and China say, yeah, let's do it. But Russia and India say, yeah, not do it. This is the kind of stuff I wake up sweating about. Exactly. Well, it's your goddamn idea. No, it actually turns out to be an old idea. This is known since President Johnson. It lays the work of the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. And the scientific community mostly decided not to talk about it for fear that people would then lose the threat of cutting emissions. Now, what happens to the sulfuric acid after it's sprayed? Does it just stay up there? No, it rains down. Okay. But as I said, it rains down. Okay. It's a tiny addition of what we're already doing. Have you gotten some grief for suggesting this? Sure. I mean, this is like writing a book that's the case for leprosy. But do you have one of those? Is that nice? Yeah, it's a great weight loss plan. But also, many people are happy that people are finally talking about this because while it is ugly, it does appear that it really could do some good. Could an individual start this? In practice, only a country. Okay. What about a man in like a hollowed out volcano with henchmen
who occasionally shakes his fist at the sky and says, "They said I was a fool at Harvard. Who's the fool now?" It's the natural worry, but I think in the end, no. This would be done by major countries, but the problem is how countries agree about where to set the thermostat, who decides, and my biggest reason for writing the book and we're talking about it is my view that we won't make good decisions in ignorance. So we have to make this, we have to have a discussion now, so that when it becomes our last hope, people can say, hey, we talked about this, remember, we said we get to do it. The worst way to make decisions about this would be if we all agree that we won't talk about it in polite society, we suppress it, which is basically what had been happening, and then in 2030, something in a crisis, we make fast decisions. Maybe it's happening already. You ever look at those planes up there? They have contrails behind them. Maybe all those planes with contrails, maybe they're actually spraying chemicals into the atmosphere right now, and Uncle Sam isn't telling us. Seems extremely unlikely. The fact that the United States is not telling something to its citizens, that seems extremely likely to me. I think they might have your idea already. Dr. Lister, thank you so much. David Keith, a case for climate engineering. Bueno, eso me parece de allá de Estados Unidos y que lo toman así, de liviano. El año pasado fui a una charla en San Luis que llevaron a la científica Inés Camilloni del CONICET y al ingeniero Vicente Barrios a hablar de las salidas a la crisis climática, tecnología y geoingeniería. Y exactamente esta gente, este equipo del CONICET, desde el 2018 firmó un convenio con la Universidad de Harvard y con el Fondo Decimal de Naciones Unidas, que hoy se llama Foro Digris, Iniciativa de Grado, donde plantean que la salida a todas las crisis va a ser aplicar la geoingeniería, que implica las estrategias de modificación de la radiación solar, el adelgazamiento de las nubes cirrus, no sé si ven allá, incorporación de aerosoles en la atmósfera y abrillantamiento de las nubes marinas. ¿Por qué? Todo viene de la brillante idea de que en 1991 el volcán Pinatubo, cuando detonó, se bajó por unos días, se bajó un poquito la temperatura del planeta. Entonces ahí los geoingenieros dijeron, hay que llenar la atmósfera de una especie de volcanes artificiales para reflejar los rayos solares, usando sulfatos como aerosoles. Durante décadas, inyección continua durante décadas. Yo le pregunté, doctora, ¿usted cómo piensa que los seres humanos y la vida pueden vivir debajo de una atmósfera volcánica si cuando detona un volcán todos se tienen que ir de esos lugares porque no es posible la vida? Y ella me dijo, no es ético, no es lo mejor, pero no nos va a quedar opción. En base a esa mentira de que no nos va a dar, o sea, seguir deforestando, destruyendo los reguladores climáticos, con la excusa de que después vamos a bajar la temperatura planetaria inyectando durante décadas compuestos químicos. Este señor es uno de los principales, Bill Gates, que ha estado invirtiendo en el proyecto Scopex, por ejemplo, con el que se quiere tapar el sol, hacer este bloqueo de la radiación solar. Miren, hay muchísimos artículos de geoingeniería que hablan exactamente de esto, de una apuesta tecnológica global de alto riesgo, que ¿quiénes son los que más están invirtiendo? Las corporaciones petroleras y todas esas corporaciones como DuPont o químicas y semilleras que no quieren cambiar su modelo de extracción y producción y prefieren apostar a algo tecnológico para cambiar las condiciones del planeta. Esta es Inés Camilloni, la científica. Hace poquito hicimos una carta abierta pidiéndole que abandonen todas estas investigaciones que están haciendo porque están legitimando algo que realmente es muy nocivo para la vida. Ahí, como ven, este es un artículo del BBC donde muestran esas partículas que ellos arrojan con las inyecciones de aerosoles, van haciendo la reflexión del sol y de los rayos del sol y supuestamente así bajan la temperatura del planeta.
Miren, tenemos un amigo de Chemtrails North Patagonia que cada vez que hay unos días muy intensos de fumigaciones, él se fija en Windy, que es esta aplicación, y por ejemplo encuentra que Windy dice que el aire es totalmente insalubre, con altos índices de dióxido de azufre o de nitrógeno. Es más, la cantidad de dióxido de azufre que hay, cómo se comporta en este sector, el sector del foco. Y el viento sur, que es lo que habíamos recién en la imagen satelital, ahora viendo cómo coincide con la imagen de dióxido de azufre. Sobre Rosario, con las imágenes que mandaron los vecinos de Rosario que estaban fumigando ferozmente. En la anterior se veía claramente la estela química. Bueno, por ejemplo, en la tormenta que fue de Bahía Blanca, se estuvo durante días recalentando la atmósfera con dióxido de azufre y nitrógeno, que después se convertía en óxido de nitrógeno, y se generó una zona, justo cuando una zona recalentada en la atmósfera, justo cuando estaba viniendo un frente frío, y esas son las condiciones perfectas para ese choque de masas de aire de distinta temperatura, generan una cantidad exagerada de precipitaciones. Esto, insisto, podríamos estar horas. Miren, cuando nos dicen que son los motores, que se le apaga el motor en ese momento, ¿por qué se corta? Cuando hacen código Morse. They want to create a storm in the southeast, then they'll start engineering out into the North Pacific. That's where the trades will be. Because you want to work out several days ahead of time so you have less input, and you multiply that over a couple of days, you have a big result in 5 days' time. So small input upstream, big result downstream. And one of the rules is always work with what's coming. Not necessarily work against it. You can kill a storm in place. That's easy to do with HAARP. You just change the polarization, you change the ionization in the atmosphere, and the storm will fall apart. Ese es un meteorólogo de un programa de Estados Unidos. El documental se llama ¿Por qué demonios nos están fumigando? Se los recomiendo que lo vean, está en nuestra cieloteca. Estos son más bien cielos de Europa. En Europa siempre que mandan fotos son este tipo de cielos que no nos parecen para nada naturales. Y ahí, si ven, van a ver las líneas de los aviones que poco a poco van bloqueando. En general, los compuestos son compuestos higroscópicos que terminan absorbiendo la humedad de la atmósfera y por eso después no llueve. Bueno, voy a pasar porque si no... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos cansados? Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito. Miren, este es un paréntesis que hago porque para mí es lo más preocupante y responde a la pregunta que me hicieron recién. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una ley federal que permite, además de la modificación del clima, permite los experimentos que involucran a los seres humanos con pruebas de agentes químicos o biológicos y las pruebas de agentes químicos y biológicos. Entonces, ahí están las leyes federales con los títulos y los códigos que lo permiten. Y si nosotros vamos a la historia, bueno, ahí hablan de las leyes federales, que están los títulos que permiten el transporte, las pruebas al aire libre, la eliminación de sustancias químicas y biológicas, las excepciones donde hay que avisar al Congreso. Pero si nosotros vamos a la historia de las operaciones de guerra biológica y química, realmente es espeluznante la cantidad de veces que distintos gobiernos, Inglaterra, Japón, han desarrollado pruebas químicas y biológicas en las poblaciones sin que las poblaciones se enteren. Hay un libro que
les súper recomiendo, que se llama La guerra secreta contra los pueblos, es una francesa, Clarice Seberac, que está en la Cineteca. Pero si nosotros buscamos solo buscar en Wikipedia, hay la operación DEU, donde se estuvieron lanzando agentes biológicos desde aerosoles en un barco, usando sulfuro de zinc y cadmio, que afectaron 150.000 kilómetros cuadrados de regiones pobladas en el sudeste de Estados Unidos. Después estuvo la operación LAC, se dispersó también sulfato de zinc y cadmio sobre Canadá y extensas áreas de Estados Unidos y la costa este de Gran Bretaña. La operación LAC salió a la luz por un investigador. Fíjense en qué año fue, perdón, estamos hablando de 1950. En los 50 fue, ambas, desde 1951 a 1952, y sin embargo, recién en el 2002, The Guardian, a través de una investigación de una profesora, sacó a la luz que se estuvieron haciendo ensayos de arma biológica en Gran Bretaña entre 1940 y 1979, con partículas, para ver las partículas fluorescentes y los comportamientos que éstas tenían en el noroeste de Inglaterra. Y esta también se estuvo fumigando en San Lois sobre operaciones vulnerables sin que la gente lo supiera. Cuando uno va a la definición de arma biológica, uno de los métodos de dispersión es a través de los aerosoles, agentes biológicos que se dispersan en el aire formando un rocío fino que puede extenderse por millas, lanzados desde aviones o mediante bombas o misiles. Como formas de dispersión, yo les recomiendo que investiguen lo que es la guerra biológica y la cantidad de operaciones que se han dado en la historia de la humanidad. Y cuando vamos a los análisis que se han hecho en todas partes del mundo y hasta en los lugares más prístinos del planeta, como el monte Shasta, donde este biólogo Francis Manges, que él trabajaba para el gobierno, para la parte forestal de Estados Unidos, investigó y encontró altísimos niveles de aluminio, bario, estroncio, titanio y otras sustancias químicas peligrosas, en 10.000 veces mucho más peligrosas que lo aceptado por la Organización de la Salud. Acá están algunos de los análisis. Así que ese es uno de los temas más peligrosos de que esto se esté silenciando, que no sabemos, o sí sabemos, pero nadie lo reconoce, con qué se nos está pulverizando todos los días. La semana pasada, hace 10 días, en San Luis estuvieron 4 días sin parar inyectando químicos, así fotos de todas, San Luis, San Juan, Río Cuarto, y fue, me acuerdo que anunciaron un viento de 70 kilómetros por hora, un miércoles, y después de ese miércoles, de ese viento que vino en San Luis y San Juan también, me enteré que también Río Cuarto, cayó todo el mundo, pero simultáneamente cayó todo el mundo enfermo. Y cuadros graves, neumonía, COVID por supuesto dicen, gripe A, pero así fue de golpe. Y en otro lugar de Córdoba, que no me acuerdo bien ahora quién me dijo, porque me escribe un montón de gente, me dijeron que había bajado como una bruma negra, como una niebla seca de color oscuro, y que después que esa niebla se levantó, muchísima gente quedó enferma. Entonces realmente necesitamos que esto salga a la luz, porque no sabe si tienen antecedentes durante toda la historia de que han hecho operaciones biológicas. ¿Cómo podemos saber lo que nos están fumigando? Cecilia, perdón, esas inundaciones, por ejemplo, yo leí en las redes en un momento que pueden haber sido provocadas tantas lluvias. Sí. Eso también, sí, sí. Bahía Blanca, por ejemplo. Sí, eso
ahí, por eso, ahí se estuvo recalentando la atmósfera durante mucho tiempo con dióxido de azufre día y día, justo cuando estaba viniendo un frente frío. Y ese choque de presiones, más en teoría por lo que mostraron los cielos, inyectando, cuando digo esto, con los aviones dejando dióxido de azufre y todos los químicos, que eso calienta la atmósfera y produce ese choque que produce la gota fría después. Pero además ahí lo que hubo también en muchos registros fotográficos de uso de radares, que lo que pueden hacer los radares usados en grandes potencias, o sea, en potencias mucho más fuertes que las de simplemente para detectar los fenómenos atmosféricos, es mover las masas de aire y de presión. Ahora, si llegamos, lo vemos. O frenarlas, que es lo que pasó en Dana, en España. El análisis de todos los círculos de los radares mantuvieron durante 24 horas seguidas frentes de tormenta que no pararon, las mantuvieron sostenidas por las mallas de microondas de los diferentes radares. Eso es parte de todas las tecnologías que existen. Pueden generar inundaciones, pueden generar, evitar las precipitaciones. Como decía el convenio del MOT, terremotos, maremotos, huracanes. Si llegamos a mojar, que es... Y han alertado de los posibles peligros, como por ejemplo la acidificación de los océanos, la acumulación de metales en la Tierra como el aluminio, el bario y el titanio, la destrucción de la capa de ozono, el oscurecimiento global del planeta, la reducción de las precipitaciones, la muerte de los árboles en toda la Tierra, el incremento de enfermedades neurodegenerativas o la multiplicación de fuegos salvajes. Pero curiosamente, la industria subsidiaria del arma climática ya está preparada para cuando llegue ese momento. Ya están patentadas las semillas de maíz, de soja y de cereales resistentes al aluminio, a los rayos ultravioleta y al estrés hídrico. También están listos los árboles resistentes a las sequías, las plagas, los herbicidas, los metales. Serían árboles sin vida, sin frutos, sin pájaros ni insectos polinizadores, los cuales serían sustituidos por abejas robot. Bueno, ustedes saben que hay una epidemia de Alzheimer y de todas las consecuencias del aluminio cuando entra a nivel neurodegenerativo, que es muy grave lo que está pasando. El tema de los árboles también, yo no sé si ustedes han observado, pero yo he visto árboles nativos que están realmente poniéndose naranja y que mueren, o árboles que, por ejemplo, hasta ahora no han perdido la hoja, mantienen la hoja y eso genera mucho más hongos, mucho más bichos, muchas más plagas, los frutos que no se terminan de secar, porque nosotros necesitamos el sol como el gran esterilizador del planeta para nuestros cuerpos y para toda la vegetación necesita el sol. Si el sol lo bloquea con un montón de compuestos que hacen que no puedan entrar bien los rayos solares, eso genera un montón de problemas. Miren, nos dicen, ¿y cómo puede ser que nadie hable? Esto es un sindicato de Estados Unidos donde los pilotos y los empleados públicos denuncian que tienen cláusulas de silencio en sus contratos para poder seguir trabajando, empleados de servicio meteorológico atados por órdenes de censura ilegales, denuncian en ese sindicato de Estados Unidos. Muchas veces vemos en los foros, en los posteos, que los pilotos salen a decir no, eso no existe, son contra, las estelas están delirando, siempre hay un gran debate. Bueno, hay muchas órdenes de censura que hacen que no puedan hablar los empleados que están afectados por estas cláusulas de secreto. Bueno, hay muchísima prensa tratando de legitimar y de decir que la geoingeniería es el camino que nos queda para salvarnos de todas las crisis, que la geoingeniería va a enfriar el planeta y revertir el cambio climático.
Nosotros decimos que estamos como estamos porque hace 100 años se viene experimentando con el clima y con el termostato planetario. Además de todo lo que ya vimos, de deforestación, destrucción de glaciares, además de todo lo que se está provocando, se viene haciendo una intensa experimentación con la Tierra, con el clima, que hace que sea imposible. Todos estos son artículos que van saliendo para tratar de decir la geoingeniería es buena. Fíjense, en el 2012 esta senadora Ada Iturralde Capellini presentó un proyecto de declaración porque ya desde el 2008-2009 en Rosario, en Córdoba, en Bariloche, las poblaciones estaban denunciando que los cielos estaban siendo contaminados con una calima muy tóxica, y esto lo reflejó en un proyecto de declaración de preocupación que no pasó nada, por supuesto, pero lamentablemente no por supuesto, pero no pasó nada. Pero desde el 2012 se viene hablando de chemtrails. Esta es la patente Island, que es la patente que implica toda la aparatología para modificar la atmósfera, la ionosfera y la magnetósfera de una región. Esta patente Island es la base de la tecnología HARP, que es el programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia, que inicialmente estaba en Alaska, que es una base de antenas bipolo, así como ven allá, que tienen la capacidad de emitir ondas ELF, que son las que investigó Nikola Tesla, ondas de muy baja frecuencia, a la ionosfera, y utilizar a la ionosfera como un espejo en el cual estas ondas rebotan y pueden generar estos maremotos, terremotos, huracanes. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Tratado de Montt, que decía que se prohibían esas tecnologías? Bueno, esta es la base de tecnologías capaz de alterar. Inicialmente fue usada para descubrir en la guerra a los submarinos y para detectar las capas profundas donde había minerales y petróleo, y bueno, se usó con esa tecnología. Inicialmente la usa Rusia en su base estación Sura, pero ahora se sabe que hay bases de este tipo que actúan en sinergia en muchas partes del mundo. Este tipo de tecnología actúa con radares y con las antenas que tenemos en las ciudades, que pueden ser utilizadas para modificar las presiones de aire y de las masas de nubes. Cuando vemos las nubes que están así como cortadas, como si fueran fragmentadas, esas nubes están siendo afectadas por frecuencias de microondas. Miren, ¿ven? Cuando vemos las nubes así como fragmentadas, siempre la humedad y los cuerpos con humedad son afectados por las microondas. Así funcionan los microondas, así calientan la comida de los microondas. Bueno, las microondas, si los radares meteorológicos están siendo usados en altas potencias, pueden fragmentar las nubes, y eso a veces, yo he visto tormentas que venían pronosticadas, los cúmulos, todo perfecto, y de repente empezaban a estar así fragmentadas y la tormenta no caía una gota. Son otras de las tecnologías que se están usando. Ven, ahí hay una nube normal y una nube en la que se le están aplicando las frecuencias de ondas. Están siendo afectadas por campos electromagnéticos. En Argentina tenemos estos radares, hay 19 radares en diferentes lugares de Argentina. Hay muchísimos más, pero nosotros estuvimos en el CINARRAME en defensa el año pasado y nos dijeron que solo tienen ese registro de los que son argentinos, pero sabemos que hay en el sur de Inglaterra, en la base china en Neuquén, que también pueden estar modificando el clima a PHR. Esta es la patente WELDASH,
es la patente que recomienda el sembrado de óxido de aluminio, sales de varios y otros compuestos que son las que cargan la atmósfera de un particulado, que son todos en general altamente conductivos. Entonces, con las frecuencias de ondas que reciben de radares y de antenas, todo eso genera como una malla que mueve las presiones de aire y de humedad. Es para que sigan investigando, no puedo explicar todo hoy, pero bueno, esa es la patente Wellbach. Otro de los graves cuestiones que se han encontrado en este año es todo lo que desarrolló en la década del 90 el Pentágono, que son los nanotubos de carbono que tienen la capacidad portante. Y fíjense que este año, ya desde el año pasado, cuando fui a dar charlas a Tandil y Azul, la gente me acercaba, son como unos hilos dentales que en realidad tienen su contraparte en la naturaleza, que son como telas de araña, pero estas no las encontrás en los lugares habituales de las naturales, sino que en lugares donde no pueden estar. A mí me ha pasado de ir a nadar a los diques de San Luis y ver al atardecer cómo bajan estas fibras, estos polímeros autoensamblables en el medio del dique, donde no tengo un árbol alrededor, en el medio del dique bajando. Y toda esa foto de allá, eso es en Luján, de Buenos Aires, que era un campo completo, todo blanco, de estos polímeros, que ahora me olvidé traerlo, lo tenía. Esos son como un hilo dental y son uno de los modificadores climáticos porque tienen la capacidad higroscópica y de interactuar con las microondas. Después está el polvo inteligente, que es el SmartDust, que es como una mini computadorita, mini, que se usa mucho en aplicaciones militares para censar temperatura, presión, para hacer un paneo de los territorios. Bueno, la revista Forbes dice, te guste o no, lo sepas o no, esto está llegando. Lamentablemente, el gran problema de este polvo inteligente o SmartDust, yo se los digo, ustedes si quieren, sigan investigando, es que eso ingresa a nuestro cuerpo y tiene la capacidad, igual que el óxido de grafeno, de autorreplicarse. Las nanopartículas de óxido de grafeno es muy utilizada en la siembra de nubes. Bueno, eso en cuanto a patentes. ¿Preguntas? Ya terminamos, ¿Qué tan eficiente puede ser los factors, normalmente cerca de la antena? ¿Qué es lo mínimo que se puede llegar a hacer? Sí. Mira, yo tengo amigos que me mandan fotos de cielo que ellos están convencidos de que los despejan con las orgonites o con el electrolite. En el sector de donde está la antena, ¿no? Yo no lo investigué, pero sé que es. Bueno, hay mucha gente que está convencida y que dicen que son eficientes. Se cambia la frecuencia que está emitiendo la antena. Claro, la ionización. Ahora, yo personalmente he puesto montones en mi casa, puse un Cloudbuster en el estanque, otro en el arroyo. Yo no vi mucho cambio, pero ya te digo, hay gente que se dedica a eso y que van registrando con fotografías y dicen que sí. Pero lo interesante sería probar ciertas antenas. Sí. No sé qué tanto baja la frecuencia de las antenas y la emisión tan tóxica que Son tienen. muy poderosos. Perdón, cuando decís antenas, ¿a qué te referís? ¿A qué tipo de antenas? Y las antenas que tenemos en las ciudades, y después hay, no sé si tengo una foto acá, estas bases que hay en diferentes lugares del mundo de HARP, tienen como una contraparte mucho más pequeña, que son como unos cañitos, así, que hay en muchos lugares de las ciudades, que actúan como un repetidor de HARP, pero a una escala más pequeña.
Pero si eso hay muchos en las ciudades, más todos los campos electromagnéticos que tenemos en las ciudades recargadas, de acuerdo a las potencias, eso me lo dijo un científico que trabaja acá en el, ¿cómo se llama? El Observatorio de Córdoba, de Altagracia, que de acuerdo a las potencias, él me decía, mira, es como que vos tenés un auto que da la velocidad 250. Si vos vas a salir en tu auto 80, 100, 120, un vehículo te estará trasladando, pero si vos salís a 250 puede ser un arma. Con los radares y con todas estas frecuencias, de acuerdo a la frecuencia, a la potencia con que sean usados, pueden causar unos efectos y otros efectos. Ese es el grave problema. Y que en general, por ejemplo, ahí en el observatorio hay ciertas partes que ningún científico argentino las toca porque directamente las maneja la NASA. De ellos. No se sabe. Es más, China es una de las más avanzadas en modificación del clima. Es más, hubo muchos artículos que dijeron que ellos tenían un sol artificial. Y ellos construyen bajo tierra. Hay una de las bases de HARP que se ve bajo tierra como una ciudad abajo bajo tierra. O sea que lo que puede haber ahí no es un misterio. Cero soberanía. ¿Por qué? Bueno, esta señora Rosalía Bertel ya escribió en los 2000, hizo un libro que se llamaba Planeta Tierra, última arma de guerra. Dijo, ahora lo que se usa no son las armas nucleares, las bombas, todo eso, los misiles, lo que se hace es invertir en modificar el clima porque es la mejor arma de guerra porque vos nunca podés detectar el enemigo. Porque cualquier cosa que pase le echan la culpa al cambio climático y a que somos todos culpables de lo que le está pasando a la Tierra. Bueno, Rosalía Bertel en su libro lo explica bien porque ella estuvo trabajando en las comisiones de Naciones Unidas. Bueno, fíjense.